el día de hoy yo estoy bien contento porque además de que también nos toca iniciar con una nueva serie. Habíamos estado por varias semanas estudiando la vida del profeta de fuego. ¿Cuántos fueron bendecidos por la vida de Elías? Y este estudio, de verdad que Dios trató mucho con mi corazón en lo personal. Y el día de hoy estamos también bien emocionados porque vamos a iniciar una nueva serie que se llama Las 12 transgresiones. Y se llama así porque de hecho es referencia a un libro. Es un libro padrísimo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de impartirlo en algunas ocasiones en el programa de intensivo. A lo mejor habrá algunos aquí de ya generaciones primarias, ¿verdad?, que les tocó llevar esta materia de 12 transgresiones. Y el día de hoy vamos a iniciar este estudio o esta serie de predicaciones en referencia a este libro en miércoles. Así que, ¿por qué no oramos? Déjame ora por mí también. De verdad que si la vida de Elías te devastó, ¿verdad? Dios trató con tu corazón. Espérate, porque faltan otros 12 hombres que vamos a estudiar ahorita. Entonces, ¿por qué no oramos que Dios hable a nuestras vidas, que Dios siga trabajando en nuestro interior? Que al final la meta es esa, parecernos más a Cristo. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Oramos que nos hables el día de hoy. Nuestra meta es ser como tú, Señor, parecernos más a ti. Así que hoy oramos que tu Espíritu le dé vida a la palabra como cada miércoles, Señor, y que podamos salir de aquí retados a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy voy a tratar como de introducir al tema y luego al mismo tiempo tengo la encomienda de entrar a la primer transgresión. Entonces tenemos que ir ahí bien rápido, pero también deteniéndonos un poco. Y todos los temas que vas a ver alrededor de la vida de estos 12 hombres, el libro trata acerca de áreas. Ahorita vamos a definir o vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a una transgresión. Pero el libro modela o nos muestra la vida de 12 hombres y cada uno en particular, de alguna manera, aunque fue usado por Dios, aunque fueron líderes en la Biblia, representaba también, porque Dios en su palabra nos muestra todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces tendemos como a idealizar a una persona. No, es que Moisés, ¿verdad?, abrió el mar. Y la Biblia nos va a hablar acerca de que también son humanos. Y al ser humanos, también nos va a hablar de los procesos y de las cosas que lidiaban en su interior. Entonces, probablemente alguno o varios de los temas que vas a ver con respecto a la vida de los hombres que vamos a estudiar en esta serie te va a parecer como algo que ya habías oído, pero a mí me gusta mucho esta frase que nuestro pastor nos dice. Dice, la iglesia es como un jardín y constantemente tenemos que examinar que en medio de ese jardín pues va a crecer la hierba como en todo jardín, y constantemente debemos recordar diversos temas a manera de podar y de dar mantenimiento a nuestras vidas para que sigamos viéndonos hermosos como iglesia, ¿verdad? Yo no sé si tú te sientes hermoso, pero yo al menos como iglesia sí, ¿verdad? Ya personalmente pues ya yo tendré mis quejas al Señor, pero como iglesia sí. Y bueno, a manera de introducción quiero darte 2 puntitos antes de introducir a la primera transgresión. Número 1, ¿qué es una transgresión? Para estudiar detalladamente cada tema, te decía ahorita, es importante conocer lo que esta palabra nos enseña. En la Biblia, la palabra pecado es la famosa palabra griega amartía. A lo mejor lo has escuchado esto, y significa errar al blanco. La palabra pecado trata o nos introduce de alguna manera primero a esa naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado de Adán y Eva, que por genética, por herencia, tú y yo tenemos. Romanos nos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. ¿Y qué es esto? Que erramos al blanco, que ya no apuntamos a Cristo y por naturaleza venimos así. Pero también la palabra pecado se usa en la Biblia para los actos o las actividades pecaminosas en la vida de las personas. Entonces ya no solo es naturaleza, sino ahora también es cada uno de los pecados que yo cometo en mi vida. Sin embargo,
transgresión, aunque déjame tratar de explicarte esto, es una forma de pecado. Es muy interesante cómo la Biblia sí hace una diferencia o menciona ambas palabras en diferentes circunstancias de la Biblia. Aunque la transgresión proviene de una naturaleza pecaminosa, su ejercicio es un poco más específico. Te decía que la palabra pecado es la famosa palabra griega amartía, pero la palabra transgresión viene a ser la palabra hebrea pesha, que literalmente significa traicionar o violar la confianza. ¿Qué entendemos con esto entonces? Que transgresión son aquellos pecados silenciosos o tolerables, entre comillas hablando, con los que a veces nos acostumbramos a vivir porque no siempre involucra el pecado como acción hacia otra persona. Transgresión son todas esas cosas en nuestro interior que de pronto decimos como que, híjole, esta es mi vida como discípulo y aquí está la línea con el pecado, y no es un pecado flagrante, ¿verdad? No fui a robar un banco, ¿verdad? No cometí asesinato, pero brinqué la línea. ¿Sí me explico? Y eso es silencioso, es en mi interior. No lo cometí a otra persona, pero violé la confianza de Dios en el corazón, en mi interior. Con respecto a la palabra transgresión, para que tú te des una idea, se asemeja a cuando nosotros decimos cosas como, o sea, sí te robé el plumón, pero ni que hubiera robado un banco, ¿verdad? Y tratamos de diferenciar. O sea, sí te di cuando estaba chico, ¿verdad? Yo tengo un hermano 4 años mayor que yo y pues me daba hasta para llevar, ¿verdad? Lo tengo que decir aquí, tengo que exponer mis traumas, ¿verdad? Y a veces yo iba con mi abuelita, porque crecimos con mi abuelita, y yo le decía, abuelita, es que mi hermano me pegó. Y mi hermano decía, ay, si nomás te dio un zape, tampoco es como que te agarré a golpes, ¿verdad? Y tendemos a hacer una diferencia, a hacer una variación entre lo que es un pecado flagrante, un pecado aparatoso, un pecado visible, a esas cosas que nos llevan a cruzar la línea en nuestro interior, en nuestro corazón, y vamos poco a poco permitiendo que estas transgresiones se hagan parte de nuestra vida cotidiana. ¿Me vas entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, de esta manera vamos creando conductas en nuestra vida que asimilan las transgresiones o que les dan permiso a las transgresiones, y sin darnos cuenta vamos perdiendo un sentido espiritual. Vamos quedando como estériles espiritualmente. Incluso, déjame decírtelo de esta manera, estas áreas con las que nos acostumbramos a vivir, de pronto como que afean nuestra vida como discípulo. Y me encanta este ejemplo porque es como las casas en construcción que no terminaron la construcción, pero se metieron a habitar. Entonces haz de cuenta que tú llegas a la casa, la visitas y está la casa y ya pasaron 5 años de que fue habitada y todavía ves los castillos en la casa, ¿verdad? Sí me sigues en esto. Y entonces como que ya fue parte de la decoración. O vas entrando y en la esquina a un lado de la puerta todavía está el bulto de arena con el que iban a terminar la segunda planta, y dura ahí, se hace duro la arena ahí, y te vas acostumbrando. Se van haciendo parte de tu vida, pero no necesariamente tendrían que estar ahí, porque no es el diseño original. Y yo quiero decirte esto: es importantísimo para nosotros entender que somos una obra en proceso, pero Dios no está dispuesta a detenerla en el camino. Tú conoces el pasaje, Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. No hay pausas en la obra que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, número 1, para introducir esto es transgresión. Y número 2, a manera de introducción también, ¿qué aprenderemos
al profundizar en este tema de 12 transgresiones? ¿Qué aprenderemos? Bueno, lo primero que vamos a aprender o que vamos a recordar es que Dios sigue anhelando santidad. Quiero que lo digas conmigo: Dios sigue anhelando santidad. Hay cosas que nunca van a cambiar, entre ellas que tenemos un Dios santo. Por lo tanto, constantemente Dios va a buscar purificarnos y refinar áreas de nuestra vida que no le dan gloria a Él. Y 12 transgresiones, híjole, yo tengo que confesarte algo. Antes de que nuestro pastor nos dijera que se iba a dar la serie, yo acababa de terminar de leer el libro y lo estaba platicando con Pedro. Yo acababa de terminar de leer el libro y yo más o menos una vez al año lo leo, entre otros libros que me gusta leer, pero este se ha vuelto muy recurrente, porque ahorita lo platicamos. Vas a notar que cada una de estas transgresiones de pronto tienden a ser repetitivas en nuestra vida. En momentos donde estoy atravesando circunstancias y el Espíritu Santo habla a mi vida, confronta en mi interior y digo, wow, y pum, me acuerdo de esto y voy al libro y digo, wow, estoy atravesando por esa temporada y necesito ser libre de esto. Entonces Dios sí anhela ver a una iglesia, verte a ti caminando en santidad. Eso no puede sustituirse con nada, ¿sí? Santidad no tiene que ver solo con modificar mi comportamiento moral como un intento humano. Santidad es la obra del Espíritu en nosotros al declararnos como suyos. Esto es una posición, pero al mismo tiempo va a desarraigar a través de procesos, actitudes y apetitos que siguen siendo carnales. Mucho tiempo, demasiado tiempo nos hemos quedado en el concepto de santidad moral como lo que hago o lo que dejo de hacer, ¿verdad? Y es que tomabas, pues ya no tomes, ¿verdad? Y es que pues fumabas, pues ya no fumes. Y entonces vamos haciéndonos a la idea que de pronto estas actividades que te decía yo ahorita, externas, resultan en una vida de santidad, cuando no es así. Van a verse involucradas, van a verse afectadas, pero primero entendiendo que al creer en Cristo Él te ha declarado santo, y ahí empieza un proceso que la Biblia le llama santificación, que es que entonces vas encontrando áreas, conductas, apetitos, deseos que no le dan gloria, y en el proceso vamos depurando de nuestras vidas todas estas cosas, todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque a medida que nos refina, está formando a Cristo en nosotros. Otra cosa que aprenderemos al profundizar en este tema es que estamos en guerra. Si alguien te dijo que llegara a la vida cristiana y es que no, hombre, imagínate, todo está bien, ¿verdad? Y la vida es color de rosa. Híjole, yo creo que quien te dijo eso, aviéntamelo para decirle que es un mentiroso. Porque el Señor nos ha alcanzado, nos ha restaurado, pero yo quiero decirte algo, también nos ha enlistado como sus soldados, porque estamos en guerra espiritual. Hay un mundo agresivo, familia, en nuestra contra. Tú sales y escuchas música, escuchas mensajes, relaciones, amistades, todo tipo de programas y asquerosidad y media, con el perdón de la palabra. Y todo eso todos los días está tocando la puerta de tu vida para convertirte a ti en una persona a medias, en un cristiano a medias, donde sí voy a la iglesia, hago esto, ¿verdad? Pero por dentro convivo con esto y doy terreno a esto y voy cediendo en esto y tengo estas amistades y tengo este tipo de actitudes y vamos creyendo que Dios lo tolera. Pero ahorita vamos a ver que nada que ver. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, entender que estamos en guerra nos lleva a cerrar toda puerta al enemigo, porque el enemigo, yo quiero decirte esto, no te va a tener misericordia.
en el momento en el que abras una puerta, el enemigo te va a destruir. Y este libro, esta serie, cada uno de estos temas nos van a ayudar a que el Espíritu Santo nos revele todo aquello que debe de ser soltado, porque al vivir atado a estos aspectos no tomamos autoridad ni para avanzar en nuestras vidas, ni para ver avanzar el reino. Número uno, estás estéril tú espiritualmente. Pues número dos, pues como estás ahí todo, ¿verdad?, mareado con las cosas que traes, no te permite participar de esta guerra y ver el reino de los cielos extenderse. Y estamos en guerra. Entonces Dios anhela que vivamos en santidad. Y número dos, estamos en guerra. ¿Vamos bien? Ay, le quisiera entrar más en la introducción, pero no me da. Así que vamos a ir de lleno a la primera transgresión. Y la primera transgresión es la transgresión de Elí, cuando la debilidad se vuelve pecado. La primera transgresión que vamos a estudiar es la transgresión de Elí, cuando la debilidad se vuelve pecado. Y esta palabra debilidad no alude a una fuerza física. De hecho, yo también le llamaría ligereza, cuando la ligereza se vuelve pecado. Quiero que vayas conmigo a primer libro de Samuel, en el capítulo 2, ahí nos vamos a quedar. Porque hay una historia que a lo mejor la has leído un par de ocasiones, a lo mejor no has tenido la oportunidad de leerla, pero a mí me encanta esta historia porque de pronto pasa desapercibida. Y de hecho el centro del tema de lo que esta transgresión nos va a hablar, a veces pasa desapercibido en nuestra lectura, porque viene después de un gran milagro en la Biblia. Y en 1 de Samuel capítulo 2, al principio tú conoces la historia de la famosa Ana, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la historia de Ana? Ana es la mamá de Samuel, ¿verdad? Es una mujer que no podía tener hijos y dice la palabra que su esposo todos los años le llevaba a Silo, al tabernáculo, y entonces ellos ofrecían ofrendas y todos los años ella oraba por mucho tiempo, hasta que llega un momento donde eleva una oración donde dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y Dios en su soberanía hace el milagro en la vida de Ana. Puede tener un hijo, le llama Samuel, y cuando llega el momento, dice la Biblia, de destetarlo, cuando ya tiene cierta edad, lo va y lo entrega. Cumple la promesa que le había hecho a Dios, y Samuel llega a vivir en el tabernáculo, y el sacerdote era Elí. Y Elí había sido el sacerdote ya por muchos años. Elí pertenece al linaje de Aarón. Tú lo ves a Aarón participando en todo el trayecto de Éxodo, cuando Moisés liberta a Israel del pueblo de Egipto o del imperio de Egipto. Y había una promesa desde Aarón, donde el linaje de Aarón iba a ser el encargado del trabajo, del oficio sacerdotal. Se iba a encargar de trabajar en el tabernáculo. Y entonces Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y en 1 de Samuel 2, después de esta oración de alabanza de Ana, quiero que vayas conmigo ahí al versículo 12 y ahí te quedes. Vamos a leer, dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Va a entrar directo aquí la Biblia, ¿verdad? Venimos de un gran milagro, venimos de algo que Dios hizo de manera poderosa. Venimos de Ana, está elevando una oración, un cántico a Dios porque le dio un hijo, hizo un milagro en ella, va, lo entrega. Pero la Biblia no se anda con medias tintas. Entonces, después de un gran milagro, también nos va a esclarecer la realidad que estaba ocurriendo en ese momento. Y en el versículo 12 dice: los hijos de Elí, el sacerdote, eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Wow, y aquí nos va a meter a una historia impresionante de cómo el tema y la transgresión va a tratar acerca de cómo Elí, al ir creciendo en edad y en el oficio del tabernáculo, va a
a mostrar debilidad o va a bajar sus defensas en el área o en la vida moral. Y entonces sus hijos van creciendo, Elí va creciendo en edad, y la Biblia nos va a decir que al momento de Elí ir transicionando, porque es lo natural, ¿verdad?, en la vida de los padres, siempre queremos que nuestros hijos de alguna manera, ¿verdad?, o se dediquen a lo que me dedico, o como yo no pude hacer algo, pues que mi hijo lo logre, ¿verdad? Yo tengo muchos testimonios de cuando éramos pastores de adolescentes, donde los adolescentes venían, no los voy a etiquetar aquí, ¿verdad?, para que luego los papás no se enojen conmigo. Venían, no, es que mi papá quiere que me dedique a esto. Y luego, ¿por qué? ¿Él es eso? Que no, es que como él nunca lo pudo ser, pues entonces él quiere que yo lo haga, ¿verdad? Y, híjole, es todo un proceso en el crecimiento de los hijos donde de pronto hay expectativas. Incluso lo tengo que decir, en el ministerio, a veces las personas más dañadas dentro del ministerio son los hijos de los pastores, porque hay tanta expectativa sobre ellos. Sin embargo, cualquier oficio, lo primordial como padres es que nuestros hijos se encuentren con el Señor. Y esto involucra que como padres tenemos que tener un estándar espiritual, y eso se ve reflejado en un estándar moral, y eso no se compromete, familia. Y aquí entonces vamos a encontrar una de las historias más complicadas de leer e inclusive más tristes si hablamos de personas que servían al Señor. Ya te decía ahorita, Elí, descendiente de la línea de sacerdotes de Aarón y encargado del tabernáculo, se le puede conocer, fíjate cómo se le conoce, como el buen hombre que terminó mal. Como el buen hombre que terminó mal. Nuestra carrera de fe, escucha esto, es mucho más importante cómo acaba que cómo empieza. Cuando Pablo se despide en la segunda carta a Timoteo, le dice: yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. ¿Y qué dice después? He permanecido fiel. Entonces, en contexto tenemos a estos dos hijos que fueron creciendo. De alguna manera su papá fue bajando los estándares espirituales, pero al mismo tiempo los fue metiendo al servicio a Dios. Dijo: ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado, empiecen a darle ustedes, órale chamaco, aprende el oficio, porque un día papá se va a retirar y entonces pues tú tienes que darle, ¿verdad? Sin embargo, el versículo 12 nos introduce y nos dice que eran unos sinvergüenzas y perversos, y estaban sirviendo al Señor. Entonces vamos rápidamente, no tengo el tiempo para leer todos los versículos, pero dice el versículo 22, sáltate conmigo al versículo 22, al centro de la historia, y dice: ahora bien, vamos a leer del 22 al 25, dice: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta ya, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podría interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido, qué fuerte leer esto, quitarles la vida. Este pasaje nos muestra una historia devastadora. Elí había delegado las actividades del tabernáculo a sus hijos, pero con el conocimiento, dice la Biblia, estaba consciente de que no tenían el corazón para realizar el servicio al Señor. De alguna manera pensó que no era algo tan grave poner a sus hijos, no importando sus actitudes y su comportamiento, y al fin y al cabo él seguía siendo el sacerdote. Ahora, aunque estaba consciente de lo que ocurría, pon atención en esto, omitió la gravedad del asunto y se limitó a darles un simple regaño. Ay, hijitos, ¿qué andan haciendo? Ya no lo hagan, la gente está diciendo. Imagínate, a una cuestión tan grave como era presentar los sacrificios al Señor. En el Antiguo Testamento era la manera en la que el pueblo adoraba a su Dios.
Viene Elí y en lugar de estorbar, en lugar de hablar claro, en lugar de quitar si era necesario, dice: ya no lo hagan, hijitos. Me imagino que les dio una palmadita. Ay, y les dijo: ay, por favor, la gente, ni siquiera dice Dios, dice la gente anda diciendo, para que la gente ya no diga: hombre, ya deja de hacer eso. ¿Te fijas? Una ligereza al momento de confrontar algo que era importante. Ahora, aquí vamos a hablar de 3 errores que cometió Elí. Si tú estás tomando nota, puedes anotar esto: 3 errores que cometió Elí. Número 1, aquí entramos como a fibras más espesas. Elí fue demasiado tolerante. Elí fue demasiado tolerante. Y yo quiero hablarte un poquito de esto, porque en la actualidad se ha metido un pensamiento a la vida de la iglesia. Hay un engaño que se ha metido como polilla en el pensamiento de la iglesia, y es creer que la manera de aceptar a las personas como Dios las acepta es tolerar su pecado porque Dios le tolera. Yo quiero decirte algo: en los atributos de Dios no existe la tolerancia. Dios no es tolerante, familia. Dios es paciente, y eso es muy diferente. De hecho, la única parte donde tú ves esta palabra traducida ahora a nosotros, la palabra tolerancia, es en Romanos 2:4. No tengo el tiempo para ir ahí, pero la etimología de esa palabra no muestra el significado de tolerancia que tú y yo tenemos. Al contrario, la etimología de la palabra en específico muestra esta característica de Dios en este tiempo, donde retiene su ira para que tú y yo nos arrepintamos. Eso no es tolerancia, eso es paciencia. ¿Estás aquí? Y Elí fue demasiado tolerante. Y te digo, esto es una transgresión. ¿Qué quiere decir? Que no fue algo externo, pero fueron concesiones que él fue dando en su corazón. Hombre, no pasa nada, al cabo nadie ve. No, hombre, Dios perdona. No, hombre, ay, Dios es pasalón, ¿verdad? Mucho cuidado, porque la tolerancia que la sociedad pide es esta: respeta mis creencias, mis conductas y mis comportamientos. Aprende a vivir con ellas sin objetar nada, porque yo lo he decidido así. Pero Dios, que es un Dios paciente, dice lo contrario, y dice esto: debido a tu condición, a tus prácticas y tu comportamiento, contengo mi ira, porque anhelo y deseo que seas transformado por mi amor al diseño original que hice para ti. Pero no puedes quedarte igual. Por mucho tiempo en la vida de la iglesia se usó esta frase, ¿verdad? Ven tal como eres. Y de alguna manera sí, queremos que vengas tal como eres. Quiero ir a Dios tal como soy, pero tengo que estar dispuesto a que no voy a salir como soy. Porque si Él no me transforma, porque si no tengo un encuentro, porque si no abro mi vida y me arrepiento de mis pecados, me convierto a Él, porque si no vengo y rindo mi vida delante de Él. Entonces 1 de Pedro 2 dice, o segunda, creo que dice: Dios es paciente, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él está esperando en nuestra condición que vengamos a Él. No significa que tolera nuestras prácticas. Y esto, familia, es muy importante captarlo, porque cuando hablamos de estos temas y estamos hablando de un padre que va tolerando conductas en la vida de sus hijos, híjole, es tan importante, porque quiero decirte algo, y ahorita vamos a llegar a esto, pero nosotros marcamos en gran manera el destino de nuestros hijos con la manera en que compartimos el evangelio a sus vidas. A lo mejor ya has escuchado esta frase de mí o de muchos que están acá: pero Dios no tiene nietos. No, es que como yo, ¿verdad? Yo nací en cuna cristiana, ¿verdad? Yo tenía un maestro en el instituto que decía: cuando a mí me dicen yo nací en cuna cristiana, yo me imagino, ¿a poco naciste en el pesebre de Jesús? No hay cunas cristianas. Probablemente
naciste expuesto a una atmósfera cristiana, pero tú tienes que tener tu encuentro con Cristo. Probablemente tu hijo, gracias a Dios, está expuesto a una atmósfera espiritual sana, pero quiero decirte algo, es pecador y tiene que encontrarse con Cristo. ¿Estás aquí todavía o no? El primer error de Elí es que fue demasiado tolerante. Dios no es tolerante, Dios es paciente. Segundo error, además de ser demasiado tolerante, Elí fue demasiado tímido. Ahora pon atención aquí, porque si bien la timidez en su concepto normal puede ser parte, valga ahí la redundancia, de la personalidad de una persona, es importante entender que no existe la timidez espiritual. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es una persona tímida en personalidad? Es una persona como que, ¿verdad? Le evita el conflicto, le evita la confrontación. De pronto tiene a lo mejor un poquito de estrés social, ¿verdad? Y no puedes estar donde hay mucha gente porque es muy tímido. A veces un poco introvertido, no hablas mucho y esto. Y eso como personalidad es respetable. Digo, hay muchas áreas que puedes trabajar, pero no existe la timidez espiritual. Y no podemos vivir como personas diciendo, es que estoy expuesto a estos lugares, es que me da miedo decir que no, ¿verdad? Es que me da miedo decirle que está mal y como yo estoy ahí con él, pues no, es que no. La timidez espiritual no existe. Dice que Elí era muy viejo, como si su vejez le llevó a bajar de alguna manera la guardia, el estándar moral, y de alguna manera al ver a sus hijos ya un poco más grandes, de pronto a tener el temor de confrontarlos. Es que pasa algo, como jóvenes, me incluyo todavía, claro que me incluyo, a veces estamos medio mensos, perdón, pero es cierto. Y a veces el consejo de los más grandes, de los veteranos de guerra, a veces lo menospreciamos. Y te voy a decir por experiencia propia, la mayoría de las veces que yo tajantemente rechazo un consejo, a la vuelta de la esquina lo recuerdo porque me iba a servir. Y muchas veces lo recuerdo ya en mi error y no anticipándome en sabiduría. Pero pon atención en esto: los ojos de la transgresión no están en los jóvenes perversos. Ellos pecaron flagrantemente. La transgresión está en Elí, porque se puso en una condición de timidez al no estorbar la vida de sus hijos, pensando que no era lo correcto o que ellos estaban mejor que él. ¿Me vas entendiendo? La Biblia no apunta la transgresión a los hijos, apunta la transgresión a Elí, porque Elí tuvo timidez espiritual. Y número 3, tercer error de Elí. Me acuerdo una vez que cuando estaba en la prepa, después te platico con un café todo mi contexto de crecimiento, ¿verdad? Pero es que estaba en la prepa, para la prepa y en el ambiente en el que crecí nada sano, yo ya estaba tomando, obviamente sin ser cristiano y para nada, ¿verdad? Alejado del Señor, obviamente sin encontrarme con Él. Yo ya estaba en un ambiente totalmente deplorable y en ese entonces vivía con mi papá, en la casa de mi papá. Y en la prepa fue como que mi destape de la rebeldía, ¿verdad? Entonces ya fue como un pensamiento de que no me importa que mis papás me vean, no me importa esto. Y me acuerdo que yo llegaba con las cosas, el alcohol a la casa, y llegaba yo y me ponía a hacer tarea y me sentaba y ponía ahí la cosa, la mugre esa, ¿verdad? Me acuerdo que pasaba mi papá y mi papá tenía una palabrita. Decía, pasaba y no me decía, eso va en gradiente, eso va en gradiente. No, hombre, pa, yo mañana si ya no quiero tomar, ya no tomo. Que va en gradiente. ¿Sí? Y cada vez que él me veía, no se sentaba,
porque yo ya les sacaba la vuelta, pero pasaba, si me quedaba viendo y me decía, eso va en gradiente. Pasaron los años, me encuentro con el Señor, y mi encuentro con el Señor fue durante un momento donde ya era totalmente dependiente a eso cochinero. Y lo primero que hice, mi papá sin ser cristiano, fue ir, darle un abrazo y llorar con él, porque le dije, pa, sí iba en gradiente, sí lo iba, y yo no seguí tu consejo. Es algo impresionante la capacidad que tiene el seguir un consejo. Cierro el paréntesis, nada más me acordé. Número 3, error número 3, ya dijimos, Elí fue demasiado tolerante, Elí fue demasiado tímido, y número 3, Elí actuó demasiado tarde. Actuó demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando toleramos el pecado en nuestras vidas, creyendo que puede mezclarse con la espiritualidad, con nuestra vida como cristianos, cuando nos volvemos faltos de autoridad o tímidos para detenerlo y después queremos actuar, a veces ya es demasiado tarde. Versículo 27, fíjate cómo continúa la historia. En delante dice, cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos de Faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara mi incienso y vistiera el chaleco sacerdotal. ¿Qué está haciendo aquí? Está recordándole su llamado. Entonces, versículo 29, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué? Pon atención en esto, y si tienes para subrayar, subraya este pasaje. ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Y qué nos habla este pasaje? Versículo 30 dice, por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de la rama de la tribu de Leví me servirían para siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. ¿Qué nos habla en esto? Que podemos vivir la vida creyendo que como no nos ocurre nada, como no viene un juicio directo, ¿verdad? Y que hice esto y entonces pum, cae fuego, ¿verdad? Parece como que a Dios se le pasa o se hace de la vista gorda con mi condición de ligereza, de debilidad moral, de mis bajos estándares espirituales. Y entonces, como Dios pues se hace de la vista gorda o se le pasa, no se incomoda con mi condición de vida. Y entonces creemos que podemos tener concesiones, permitir ciertos mensajes, ciertas actitudes, ciertas amistades, ciertos hábitos que no están tan mal, pero tarde o temprano Dios sí se ocupará de ello. Dios sí se ocupará de ello. Este versículo es tristísimo, porque el versículo 31 dice: llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo y ninguno llegará viejo. ¡Wow! ¡Wow! Oye, pero ¿qué no Dios promete lo que cumple? Oye, pero ¿qué no Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles? No te confundas. Hay promesas en la Biblia que tienen que ver con su carácter, pero hay otras promesas en la Biblia que están condicionadas a mi obediencia. Y el mismo Dios que nos da promesas tiene el derecho y la autoridad de quebrantarla cuando está condicionada a mi obediencia. Y si pones atención, siempre que algo nos confronta respecto al carácter y a la voluntad de Dios, como este pasaje, podríamos decir: ay, pues es que Dios, ¿qué caracteriza este pasaje? Que Dios rompió su promesa. Siempre la luz de eso es el hecho de Dios. Pero nunca ponemos atención y decimos: no, yo abandoné mi posición para recibirla.
fijas, no abroga su voluntad, no abroga su soberanía, no violenta su carácter, pero muchas veces soy yo y mis condiciones y mis concesiones y mis actitudes donde pretendo vivir una vida con áreas internas que no trato, áreas morales, aspectos sexuales, muchas veces cosas y actividades que como nadie me ve, como nadie me dice nada, entonces yo en mi interior creo que no pasa nada y puedo vivir una vida espiritual superficialmente, pero Dios sí lo ve y Dios sí se ocupa de ello. Y al mismo tiempo, familia, muchas veces volteamos a los cielos y decimos: ¿por qué no llega la promesa? ¿Por qué? Si tú lo hablaste, ¿verdad? Y a veces queremos hacerle manita de coche a Dios. Es que tú dijiste, y es que cuándo, y es que cómo, y es que esto. Pero no ponemos atención a nuestro corazón. Y hay tantas cosas que si Dios nos diera la promesa, nos destruimos, porque estamos débiles en nuestra área espiritual y por consiguiente somos débiles moralmente. Wow. Hay mucho que decir al respecto, pero 3 consejos finales respecto a la transgresión de Elí. ¿Sigues aquí o no? Número 1, el primer consejo es como individuos, como personas, como cristianos. Número 1, familia, aprendamos a vivir una vida de fe con valentía. ¿Qué quiere decir esto? Si has decidido caminar con el Señor, abandona la postura tibia, abandona la vida espiritual a medias, porque ese tipo de vida siempre te va a llevar a buscar el lado gris para decir: no, yo ni muy metido ni muy apartado, yo aquí en el medio, ¿verdad? Y eso siempre te va a llevar a coquetear con la maldad, siempre. Mira, les platicaba a los 360 en clase. Si tuviera que escribir todas las veces que me invitan a predicar con jóvenes afuera, donde sea, y me preguntan: ¿tú qué piensas de? ¿Y para ti esto es pecado o no? Mira, a veces quiero agarrarlos a zapes como me agarraba mi hermano a mí, pero me acuerdo que les estoy predicando y digo: no, me pongo manos nomás, ¿verdad? ¿Y qué piensas de los tatuajes? ¿Y qué piensas de? Y nos metemos tantas veces en una aparente madurez espiritual, en que no, pues como yo ya sé esto y ya sé esto, ahora quiero saber la opinión de los demás respecto a los grises, todos los grises. Y somos expertos en buscar la vida espiritual con grises. Ah, sí, Dios, sí, esto, pero a ver, ¿tú qué dices de eso? Y ahí en amistad, ¿qué predican sobre esto? Nomás para saber, ¿verdad? Y eso, híjole, mucho cuidado, porque muchas veces esa aparente inquietud por aprender significa que en tu interior no eres ni blanco ni negro, no eres ni frío ni caliente. Eres una persona tibia que solo está buscando el área de debate y lo que te mantenga a ti con tus concesiones y con tu coqueteo con la perversidad. Y tengo amigos que estuvieron conmigo en el instituto bíblico y que recibieron lo mismo y tenían un llamado de parte de Dios. Y sabes qué, hoy en día, tristemente lo digo, muchos de ellos que incluso fueron ejemplo para mí, me enseñaron mucho, hoy ya ni caminan con el Señor porque permitieron la debilidad moral, creyendo que no, pues como esto no es pecado, brother. Hoy están totalmente apartados porque se quedaron en lo gris y nunca se definieron para el Señor. Wow.
Segunda de Pedro 1:3 nos dice el apóstol: oye, Dios nos ha dado todo lo que conduce a la vida y a la piedad. Di conmigo, la vida y la piedad. No te salgas de ahí, compadre. Si Él ya te ha dado todo lo que necesitamos correspondiente a la vida y a la piedad, mantén tu vida espiritual conforme a la vida de Cristo y a tu devoción a Él. No hay más. Y entonces verás frutos en tu vida. Y entonces verás cómo Dios empieza a hablarte, a usarte, empiezas a dejar la esterilidad y empiezas a ver el poder de Dios a través de ti. Número 2, el primero es como individuos. El segundo consejo es como padres. A lo mejor no todos somos padres aquí, pero lo vas a hacer. Y yo quiero decirte esto, padres actuales y futuros: estorba la vida de tus hijos. No malentiendas la gracia con la debilidad moral. Nosotros como padres podemos tener una amistad con nuestros hijos, pero nunca dejamos de ser sus padres. Y eso habla de gobierno, eso habla de autoridad. Y si nosotros comprendemos esto, entonces no permitimos que la paternidad se vuelva un ídolo en sí misma, donde preferimos hijos felices pero perdidos. Y si entendemos que la paternidad proviene del ejemplo máximo de Dios como nuestro Padre, Él nos va a dar la sabiduría con las prioridades en orden para poder guiar, estorbar y vertirnos en la vida de nuestros hijos, para que se cumpla Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, instrúyelos, y cuando sean grandes nunca lo abandonarán. Pero es importante que entendamos que hay un gobierno en casa. Si no entendemos esto y las cosas en casa, el gobierno en casa es, ¿verdad?, como la época de los jueces, literal. Cada uno hace lo que bien le parece. Entonces vas a tener hijos probablemente en una aparente felicidad, pero perdidos, perversos y apartados totalmente. Y el tercer consejo, y con esto termino. Ya dijimos, consejo como personas, consejo como padres, y ahora consejo como servidores, como líderes, me voy a atrever a decir. Hablando del contexto del cuerpo, del contexto de la iglesia. Escucha esto, líder, si eres líder o servidor, de alguna manera todos servimos al Señor. Cuidemos no servir ni hacer las cosas para el Señor con ligereza. Y quiero decirte esto y quiero recordarte esto: al hacer lo que hacemos, preparamos un lugar para nuestro Dios, y Dios no puede ser burlado, familia. Si continúas leyendo la historia de 1 de Samuel, es muy triste, porque en el capítulo 4 dice que hay una guerra. Estaban en guerra ellos con los filisteos, amorreos, todos los feos. Y en particular ahí estaban en guerra con los filisteos y pierden la guerra. Hay una debacle total, hay muchos hombres de Israel que mueren. Pero dice que los filisteos toman el arca, lo que representaba la presencia de Dios, se lo llevan a su territorio. Y en ese momento la nuera de Elí, que era esposa de uno de sus hijos, tiene un hijo. Y es tristísimo, porque el versículo 21 de capítulo 4 dice: al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque la gloria de Israel se había ido. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando actuamos y servimos con ligereza, cuando bajamos nuestros estándares y decimos: no, hombre, pues es que yo nomás pongo una silla, ¿verdad? No, hombre, pues es que yo nomás pongo sanitas, y no, hombre, yo nomás acomodo un carro, y no, pues yo nomás estoy con los niños entreteniéndolos en lo que llegan los papás, y vamos creyendo que la vida del servicio puede mezclarse con una vida ligera. Nosotros preparamos. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia.
y con nuestra adoración, pero también con nuestro servicio, preparamos un lugar, una morada para nuestro Dios. Y ahí nuestros estándares tienen que estar. Primera de Timoteo 5:22 dice: Pablo le está diciendo a Timoteo, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. No participes. Y en la Reina Valera dice esto: no impongas manos con ligereza. No participes en los pecados de los demás, mantente puro. De eso está hablando el apóstol Pablo, de entender como líder. No puedo delegar algo a alguien que no está viviendo una vida digna del llamado o del servicio que Dios quiere. Pero también como persona que sirvo, no importando si soy líder o no, yo tengo la responsabilidad de estar a la altura de lo que Dios me está pidiendo, sea en una plataforma predicando, en una puerta recibiendo gente, tocando en la alabanza, o en mi casa sirviendo a mis hijos, sirviendo a mi esposo, a mi esposa, en mi trabajo sirviendo a Dios, en mi negocio, donde quiera que esté. Yo tengo que recordar que no debo llevar una vida ligera, por cuanto su espíritu está en mí y hay el estándar del llamado que Dios me da. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Ya estoy por terminar. ¿Qué onda? Empezó fuerte, ¿no? Se va a poner mejor. Antes de terminar, ¿por qué no cierras tus ojos un momento y no va a pasar nadie aquí al frente, pero yo creo que sí es momento para empezar y para hoy hacer una decisión. Y si hay áreas en tu vida, mira, si tú eres una persona que ha caminado con ligereza, que ha caminado con debilidad moral proveniente de una esterilidad espiritual, ahí donde estás, hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Así que ahí en tus palabras puedes decir: Señor, te entrego esta área de mi vida. No quiero dejar la posición que me has dado, pero no quiero vivir con ligereza. Es más, yo creo que es tiempo, familia, de que si ahí en lo más interno y secreto de tu corazón todavía hay áreas, actitudes, conversaciones, relaciones, pecados escondidos que como piensas que nadie te ve, Dios tampoco, yo creo que hoy es tiempo de ponerlo delante de Él y decir: Señor, aquí está. Y quiero decirte esto, no importa si eres líder o servidor, es tiempo de caminar, de servir, de vivir una vida libre totalmente y con nuestros estándares espirituales definidos. Ahí donde estás, porque me dices: Señor, te pido perdón, te entrego esta área de mi vida, quiero ser libre de esto, quiero vivir para ti, sin pensamientos, sin una conciencia que todos los días, aunque nadie lo sabe, pero todos los días llego a mi cuarto, llego ahí a donde nadie me ve y mi conciencia me aqueja. No, Señor, hoy es tiempo de vivir una vida con conciencias limpias, con corazones llenos de ti. Señor, lloro por cada uno de los que está aquí, que tú hagas la obra en ellos y que podamos vivir vidas con estándares claros de devoción para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, familia. Qué gusto que te hayas conectado a Amistades Saltillo. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas y a que compartas los mensajes. Que sean una bendición para tu vida. Nos vemos.